Bon, bien, la versification française sont peut-être des règles de comment rédiger un poème. ¿Sí? Los poemas no son lindos solo porque sean lindos, sino porque hay toda una serie de procesos y de mecanismos que ocurren al interior del poema que hacen en definitiva que tengan esa musicalidad, la belleza que tienen. ¿Sí? Dentro de la versificación, por ejemplo, c'est le rythme, la métrique, les figures de style, lo que finalmente le dan belleza al poema. Bien, ça c'est la versification. Para hacer un análisis, pour faire un analyse littéraire de la poésie, c'est nécessaire de connaître certains concepts de la versification. C'est clair ça, non? Oui? Oui, j'écoute. On commence à parler de vers. Oui? Les vers se regroupent en strophes. Podemos tener una estrofa con 4 versos, una estrofa con 3 versos, que todo el poema sea una sola estrofa de 10 versos. ¿Sí? Uno puede agrupar los versos en el número que quiera, pero siempre respetando la forma. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un sonnet, ¿sabes cuál es? Le sonnet es un tipo. Oui, c'est un type de poésie. Les sonnets à 1, 2, 3, 4, une strophe de 4 vers. Une deuxième strophe de 4 vers. Une autre strophe de 3 vers. Et une dernière strophe de 3 vers. ¿Sí? Eso, por ejemplo, sería la estructura de un soneto, de un soneto. Entonces, si yo quiero escribir poesía y decido y elijo escribir un soneto, tengo que respetar esta estructura. Cierta cantidad de versos por estrofa. ¿Sí? De ahí es que viene esta idea de que los versos se regrupen en estrofas. Ese variable le nombre de estrofa. ¿Ça va? Oui, oui, je comprends ça. Continue alors. Regarde. S'il y a un unique vers, c'est une monostiche. O sea, tenemos un verso y es la estrofa completa. A eso se le llama monostiche. Deux vers distincts. 3 vers en tercet. 4 vers en 4. Paramos hasta acá, ¿sí? ¿Cuántos versos habíamos dicho que tenía un sonet? ¿Cuántos versos tiene esta estrofa? 4 vers, 2 vers de quatrième y 2 vers de troisième. Voilà, très bien. Tiene de quatrième et de tercet. De tercer. Y directamente decís, por ejemplo, dans ce sonnet, o ce sonnet mejor, ce sonnet est composé de points. De quatrième, et 2 tercet. Y ya poniendo eso, la persona que está leyendo interpreta esta estructura. ¿Voilà? Y esta estructura varía según el tipo de poesía, entonces vos podés explicar la poesía desde esta forma y vas a encontrar diferentes explicaciones. Por ejemplo, 5 en quintil, 6 en sixième, 7 en septième,
8 un huitaine, 9 un neuvaine. Et à partir de là, on considère qu'il y a juxtaposición de estrofas. ¿Sí? O sea, no se puede hablar de, por ejemplo, no, acá nos falta uno, nos falta el dizaine. Ahí está. A ver, O sea, se puede considerar que es juxtaposición de estrofas o podemos decir dizaine, onzaine, douzaine, treizaine. Oui, ça va? Flor, bienvenue en Sí. classe. Ah. Oui, c'est clair ça, madame? Oui, ¿no? Dish. Ajá. La última parte. Dish. Claro que a partir de novembre Oui. ya se considera que hay juxtaposición de estrofas. Pero también hay otras teorías que hablan de dizaine y de onzaine. Eso depende. Ajá. ¿Sí? Hasta el neven están todos de acuerdo. Oui. A partir del neven, ahí ya hay gente que considera que es juxtaposición de estrofas y hay otra gente que considera que es el dizaine, el onzaine, ça va dépendre. Oui. Ça va? Sí. Excusez-moi. Bon, je viens de vous dire, non, je suis mal à la voix. Mais c'est terrible ça parce que ça c'est mon, comment on dit, mon outil de travail, es mi herramienta de trabajo. Oui. Así que, Flor, bienvenue à classe. Bonjour, madame. Comment ça va? On vient de voir, d'analyser la quantité de strophes. Vous connaissez cette théorie? Oui. Ça va, ça marche. Alors, quelques questions? Pas encore? Alors, on continue. Oui, par exemple, regardez ici, ça c'est un exemple. Je vais passer, attendez, un minute. Par exemple, nous avons ici, c'est un autre exemple. Dans cette phrase, dans ce poème, ce poème s'appelle Frères humains, c'est des bilans. On trouve combien de strophes? Combien de strophes il y a dans ce vers? Tiene 4 strophes. 4 strophes, voilà. Et quel type de strophe? Strophes de dizaine. Oui. A ver. Combien de dizaines? Les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les Oui. dixièmes. Alors, à 3 dizaines. À 3 dizaines. Ah, bon. À 3 dizaines. Y le finil, c'est le quintil, parce que C tiene 5 vers. Sería, a ver. ¿5 versos? Oui, No. 5 vers. Oui, Oui, c'est une strophe avec 5 vers. Et c'est pour cela que c'est un quintil. Et oui, c'est très bien, madame. Et ça, c'est la structure de la ballade. La ballade est composée par 3 dizaines et une dernière demi-strophe que c'est un quintil. Et en général, à la fin du poème, dans la ballade, dans le quintil, on va trouver comme une demande, un pedido, une demande por alguna autoridad superior, usualmente Dieu, Jésus, le roi, la Vierge, la reine. Oui, c'est une demande à faire. Dans ce cas, dans ce poème, dans la ballade,
Dépendu se llama este poema, particularmente c'est la balade Dépendu. Dans la balade Dépendu, dans le quintil, c'est une demande dirigée à qui? Regardez lycée. Le Jésus. Oui. C'est une demande pour Jésus. Para Jesús. Le pide la miséricordia al final de esta balada. Mais ça, c'est justement la structure d'une balade. Ce poème appartient à la courante, c'est la poésie médiévale du XIVe et XVe siècle. Pour avoir des... C'était le Moyen Âge. Oui, oui, c'est la fin du Moyen Âge et c'est la poésie médiévale. Dans ce cas, c'est de Villon. Moi, j'adore ces poèmes, cette balade. Pour moi, c'est un de mes préférés. Oui, ça va. On continue. Quelques questions? Pas encore. D'accord, on continue. Ah, attendez. Bien. Et dans ce cas, c'est par rapport à le E muet. Resulta que, vieron que cuando uno cuenta sílabas, ¿sí? A ver, vendría a ser esto, a ver. Rime. Falta la métrique. Ah, acá está, ça se me hacía. Oui. Oh, maintenant, on a parlé de les strophes, les vers et les strophes, d'accord? Maintenant, on va parler du rythme. Le rythme d'un vers vient de son nombre de pieds. Van a encontrar que a veces pieds son las sílabas, ¿sí? Ça va dépendre de la théorie. ¿Sí? Vous pouvez le trouver como des pieds, mais c'est la même chose que les syllabes. ¿Sí? Alors, le rythme, c'est à partir de la quantité de syllabes. ¿Sí? La quantité de syllabes qu'il y a dans un vers. Qu'il y a dans un vers. ¿Sí? En el mismo verso, combien de sílabes tiene. Y a partir de eso, c'est la clasificación. Monosílabes, disílabes, trisílabes, tetrasílabes, todas estas, ¿sí? Por ahí no son tan importantes de aprendérselas, es bueno que sepan que existen, pero es más probable que encuentren de octosílabes, decasílabes, alexandrines. En général, ce sont les types de c'est-à-dire de 10 syllabes et 12 syllabes. Y quizás puedan encontrar de 8 syllabes en octasílabes, ¿sí? Esos suelen ser les nombres de pieds, les nombres de syllabes les plus utilisés. ¿Sí? Octosílabes, decasílabes y alexandrines. De estas, inclusive, alexandrines, esta es como, ¿cómo no pedir? Como el ideal. Oui, l'idéal d'un vers, c'est que cet vers a 12 sílabes, Alexandre. Siempre hablando de la poesía más clásica, tradicional, ¿no? A partir de que se llega a la poesía moderna, ya este tipo de cosas son mucho más flexibles. Me dan acá. On va lire ici, il dice, les vers les plus couramment utilisés, bueno, lo que les vengo de decir,
hexasyllabe, octosyllabe, les décasyllabes et les alexandrins. ¿Ça va? Oui. Ahora, para contar los números de sílaba, no es que uno va a contar nada más, eso no es únicamente el trabajo ese de contarlos, sino que hay ciertos mecanismos que pueden hacer que aparezca una sílaba o desaparezca una sílaba. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy contando la métrica, ¿sí? De un verso. Repete. Qué divino, ¿no? Si yo estoy contando la métrica de un verso y de repente cuento que tiene 10, 10, 10, 10 y me llega el quinto verso y tiene 11. Yo tengo que intentar contar más o menos que los versos sean pares, o sea, sean el mismo número, es lo que intentó hacer el autor también del poema, ¿sí? Entonces hay ciertos procesos o ciertos mecanismos que se pueden aplicar para, por ejemplo, en el caso que yo recién les estoy diciendo, yo vengo encontrando di, de repente 11 sílabas, puedo ver, por ejemplo, de si yo voy a contar la E, mue o no la voy a contar, según mi conveniencia. ¿Se entiende esto? Por ejemplo. Vamos a hacer así. Oui, madame. Yo tengo una pregunta. Oui, oui. En español, por ejemplo, si no me acuerdo bien cómo era, pero si era una palabra aguda o una palabra grave, según eso, a la cantidad de sílabas se sumaba o se restaba uno. No sé si en francés es lo mismo. Y ya partimos que no hay palabras agudas y palabras esdrújulas ni graves. Así que no creo que se aplique la misma regla, por ejemplo. Pero la misma regla no es, pero va con la misma idea. ¿Sí? Justamente esto de algunos mecanismos que te permiten tener una sílaba de más o una sílaba de menos. No se aplica la que acabas de decir en francés, porque en francés no existe esa clasificación de palabras. Por ejemplo, acordate que en francés la última sílaba es la sílaba que lleva el acento, entonces no hay un agudo, esdrújula, grave, por lo menos no que yo sepa. No creo. Mira, acá tenemos las reglas, ¿sí? Par exemple. Certaines muets se prononcent et comptent pour un pie. O sea, hay algunas E muet que no se pronuncian, pero que yo sí las voy a hacer pronunciar, y pronunciándolas me va a contar como una sílaba o como un pie. Il est ainsi à l'intérieur des mots ainsi qu'à la fin des mots suivi par une consonne au dinage aspiré. ¿Sí? Esto es algo que puede pasar al interior de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, miren acá. Por ejemplo, en adverb. Exactamente. Lentement. ¿Sí? Usualmente esta E no suena. Lentement. ¿Sí? Esa E no suena al interior. Pero si yo estoy haciendo un poema y a mí me estoy leyendo un poema y a mí me hace falta una sílaba de más o un pie de más para conseguir un alexandrin, la hago sonar. ¿Sabes? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las E que están al final de la palabra. Eso sería para contar nada más, ¿no? ¿Cómo? Eso sería para contar nada más, ¿no? La sílaba. Para contar las sílabas y en la pronunciación aparece también. ¿Sí? Sí, justamente tenés que aparecer, por ejemplo, acá tenemos R qui comme Ulises. Yo voy a decir comme Ulises. No voy a decir R qui comme Ulises a fait un bon voyage. Puedo hacerla aparecer la E, y también si la hago aparecer para contarla como sílaba, va a aparecer también en la pronunciación. Ustedes igualmente siempre avisen si saben de alguna teoría diferente, ¿eh?
A mí no me ofende. Y al contrario, de esa manera nos podemos enriquecer aún más. Yo no sabía eso, profe. Par contre, la E muet se liga à la fin de verbe ainsi qu'à la fin de mot suivi par une voyelle ou un H moins. Muet. O sea que también se puede hacer justamente que no se pronuncie. Par exemple, un pauvre homme, une belle histoire, un jeune héritier. Este tipo de pueden sonar. Mira, tenemos heureux qui comme, comilis. Claro, acá no está, mira. Heureux qui comulis a fait un bon voyage. A ver. Heureux qui comulis, 6, 6, la primera. A fait un bon voyage. O sea que esta, sí, esto que tenemos acá. ¿Qué tipo de qué cantidad de sílabas tiene y qué tipo de verso es? 12. 12. Tiene Alexandre. Alexandre. Muy bien, c'est une Alexandre. Entonces yo no hago sonar esta, no hago que aparezca. ¿Por qué? Porque a lo máximo que se aspira es una Alexandre. Y Entonces, voyage tampoco está sonando. tampoco está sonando. Pero podría yo hacerlas aparecer en caso de necesitarlo. Por ejemplo, acá. U come. Miren cómo acá se aparece en el segundo verso. U comme celui-là qui comme celui-là 6 qui conquit la toison 6. Tenemos un Alexandrén de nuevo, ¿sí? Pero para eso fue necesario que esta E que arriba no la hice sonar, aparezca. De esa manera consigo dos Alexandrén. ¿Voilà? Voilà. Y siempre Madame. pensé que el conteo de sílabas se hace sobre sonido. ¿Sí? Lo que no suena no se cuenta, entonces no te hace un pie. Por eso es que la E, caduque, que tiene justamente esta capacidad de aparecer o desaparecer, puedes contar o no, según nos convenga, según la cantidad a la que queramos llegar. Bueno, y ahí continúa. Y ahí tenemos todos otros ejemplos de oui, et puis retourner, plein de sages, raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge. Y ahí a medida que vamos contando podríamos ver si la hacemos sonar o no. A ver, et puis retourner, la primera tiene 6, plein du sage et raison. Plein du sage et raison. No suena acá para que sea un Alexandre. Además de que sea un Alexandre, ¿qué otra característica tienen? ¿No pueden observar otra característica en este verso? Es un Alexandre, pero además, ¿qué tiene de particular? Esta. Et puis retourner plein d'usage et raison. Al tener la coma acá, puis retourner, me quedan 6 de este lado, me quedan 6 de este lado, entonces es un alexandrine a la césure parfaite. Quiere decir que el verso, que tiene 12 sílabas, se divide en 2 y contiene la misma cantidad de pieds dans les deux parties. Dans ce cas, nous avons 6 pieds, 6 pieds. Alors, c'est césure parfaite. ¿Ça va? Es a lo máximo que podemos aspirar de Alexandre. Y la característica del Alexandre... Y cuando no tiene la coma, ¿cómo se llama? Se o solamente Alexandrine. Alexandrine. De acuerdo. Y además la cantidad de
sílaba que tenga le va a dar un tono al poema. Por ejemplo, el Alexandre es conocido porque le da un tono muy noble, muy honorable, muy solemne, eso quiere decir. L'Alexandrin se caracteriza por donner au poème de la solemnité. Entonces se utiliza para hablar de temas como el amor, le triomphe, o sea, todos temas que necesitan como un ambiente solemne. ¿Ça va, c'est clair? Oui. Mientras que, por ejemplo, si los versos son más cortitos, le da un sonido más, ¿cómo podría decirlo? Picaresco, rapidito, saltadito. Maintenant, ça c'est le tour de parler de la rime. Oui, la rime est constituée par le retour de sonorités identiques. O sea, un mismo sonido que suena, valga la redundancia, de manera idéntica. Voilà. À la fin de au moins deux vers qui se suivent, dos versos que se siguen. La poésie classique est très pointilleuse sur ces sujets. La rime, c'est très important. Et la poésie libre permet l'emploi de verbes non rimés, qui se llaman verbes blancs, rimes irrégulières o simple assonance. La assonance es la repetición de un sonido al interior del verso. ¿Sí? Pero eso más en las poesías un poco más modernas, en las poesías clásicas, es muy importante la rime. ¿Se entiende lo que es la rime, no? Ustedes ya igual se saben. Judy. Oui, madame. Perfecto. Ahora vamos a ver, la rime le genre, ¿sí? Porque tenemos rime femenina, rime masculine, ¿sí? Alors, une rime de genre féminin se termine par une UE muet. ¿Sí? Por ejemplo, alguna palabra que sea muet, que termine por muet. Étudiant. Étudiante, por ejemplo. ¿Sí? Porque si esa tiene una E final, y la E final no se pronuncia pas, tiene esta aquí. No, hacer análisis ve en literatura A, no, de Ça? Littérature 1. C'est l'analyse d'un poème. Dans l'examen, vous devez parler des courants littéraires, d'une partie théorique, bien sûr. Et après, vous devez faire l'analyse d'un poème. Un ou deux poèmes. ¿Sí? Alors, c'est clair, ¿no? Como un étudiant se termine par une E muet. ¿Sí? Oui. Con la pronunciación. Alors, c'est quel type. Bueno, no tenemos justamente una rima acá porque nos falta toda la estructura, ¿sí? Pero de ser una rima, y yo haría rimar estudiante con tan, peut-être. En ese caso sería en rime, le podemos poner rime A. La rime A. Y después en el análisis pondríamos que la rime A est féminine. Voilà. Voilà. Et après, tous les autres mots, oui,
que finit avec une consonne, ou qui finit avec une I, ou avec une O, oui, le reste des voyelles et les consonnes. Dans ces cas, les rimes sont masculines. Ça va? Alors, si par exemple, on fait rimer pleuvoir avec, je ne sais pas, avec notre pouvoir. Oui, dans ce cas de pleuvoir et pouvoir, la rime, c'est masculin. Ça va? Parce que finit par R. Madame, Oui. vous pouvez répéter le fin de l'explication? Oui, d'accord. Alors, les rimes masculines, par exemple, voir et pleuvoir, oui, poder y llover, pleuvoir. Oui. Dans ces cas, la rime, on va les mettre veut. Veut, ce sont la rime veut est masculin. Para que la rima sea masculina, ça peut finir par A, I, bueno, la S tuviera acento, O, U consonne. Que dans le cas de les mots pleuvoir et pouvoir finit par heure. Dans ce cas, la rime, c'est masculin. Ça va? Oui, madame. Bien, génial. On continue. Après, il y a une autre classification des rimes que c'est par la quantité de sons partagés, cantidad de sonidos que comparten. Oui. Une rime, c'est riche si partage 3 phonèmes. Suffisant si partage 2 phonèmes. Et pauvre si partage un phonème. Ça va? Par exemple, ici, dans la rime A, étudiante, tenemos A nasal, le voy a poner no tengo el A nasal, étudiante. ¿Sí? Se repite ese sonido. Entonces, por cantidad de sonidos, por cantidad de sonidos que se repiten. Sé qué tipo de rima. Pobre. ¿C'est quoi? Pobre. Non, pas pauvre. C'est quel type de rime? Ah, suficiente. Oui, parce que tiene étudiante contente. Sí, es que la había contado como una sola. Oui. Et après, nous avons ici voir, pouvoir et pleuvoir. Alors, ouf, me fui para Riche. C'est riche. A ver, voir, oui, c'est riche parce que tiene voir et oui, Ah, oui, oui, c'est ça. Alors, tenemos acá. Voir. W. Ah. Voir. Oui, c'est riche. Oui. Alors, on peut dire que la rime A, c'est féminin et suffisant. Suffisant. Et la rime B, c'est masculin et riche. Voilà? Oui. Oui, non, c'est clair. Alors, bueno, nos vamos a quedar
sin tiempo, así que habilito otra sala y continuamos, ¿ça va? Avant de commencer Forma. une autre Oui, madame. sujet.